Hernando de Soto es una figura histórica que ha capturado la atención de muchos debido a su vida aventurera y su impacto en la exploración del continente americano. Nacido en 1496 en la provincia de Badajoz, España, de Soto proviene de una familia de clase media. Desde joven mostró interés por la aventura y el descubrimiento, lo que lo llevó a dejar su hogar y embarcarse hacia el Nuevo Mundo. Pero, ¿qué llevó a de Soto a convertirse en un explorador destacado y en un personaje controvertido de la historia? ¿Cuáles fueron sus acciones más significativas y su legado en la cultura y la historia? Acompáñame a explorar su vida y su influencia a lo largo del tiempo. Su aventura en el Nuevo Mundo comenzó en 1514, cuando se unió a una expedición a la isla de Cuba. A partir de allí, de Soto se involucró en la conquista de Perú, donde ganó notoriedad y riqueza al servir a Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca. Esta experiencia no solo aumentó su fortuna, sino que también le otorgó una reputación como guerrero y líder militar. Con este trasfondo, de Soto regresó a España, donde logró obtener el título de gobernador de Cuba. Pero su ambición no se detuvo ahí, estaba decidido a buscar nuevas tierras y riquezas en la parte continental de América del Norte. En 1539, Hernando de Soto zarpó hacia la Florida con un grupo de aproximadamente 600 hombres. Su misión era explorar y conquistar las tierras del sur, en busca de oro y otras riquezas. A su llegada a la costa de la actual Florida, se encontró con comunidades indígenas que vivían en una tierra rica en recursos. Sin embargo, las relaciones con los nativos rápidamente se deterioraron. De Soto, en su búsqueda de gloria personal y riqueza, no dudó en utilizar la violencia para someter a las poblaciones locales. ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus acciones para los pueblos indígenas que habitaban estas tierras? La expedición de Soto fue una de las primeras en adentrarse en el corazón de América del Norte, y a través de su travesía, se realizaron numerosos encuentros con diversas tribus, como los Muskogee, los Cherokee y los Chickasaw. Sin embargo, a pesar de sus intentos de establecer alianzas, los nativos fueron testigos de la brutalidad de sus tácticas, que incluían el saqueo de aldeas y la captura de prisioneros para obtener información sobre las rutas hacia las riquezas que él deseaba encontrar. Esta conducta dejó un impacto profundo en las comunidades indígenas, llevando a la desconfianza y el conflicto. ¿Cómo afectaron estas interacciones a las culturas nativas y a la percepción de los colonizadores en los años siguientes? Uno de los episodios más notorios de la expedición fue el ataque a la ciudad de Cofitachequi, donde de Soto y sus hombres se encontraron con una sociedad organizada y sofisticada. De Soto, con su ejército, tomó control de la región y comenzó a saquear sus recursos, lo que llevó a un conflicto que devastó a los habitantes. A medida que la expedición avanzaba hacia el interior, de Soto se encontró con el poderoso imperio de los Apalachee, donde se enfrentó a una resistencia considerable. Sin embargo, su determinación y el uso de tácticas militares lo llevaron a someter a esta tribu, aunque a un alto costo humano. A pesar de las victorias militares, la búsqueda de Soto por el oro y la gloria pronto se convirtió en una serie de desafíos abrumadores. Su expedición enfrentó enfermedades, escasez de suministros y la hostilidad de los pueblos indígenas. De Soto, que había llegado con grandes esperanzas, comenzó a ver cómo sus sueños de riqueza se desvanecían. La adversidad llevó a deserciones en su ejército, y su propia salud comenzó a deteriorarse. Sin embargo, su ambición lo mantuvo en movimiento, llevando a sus hombres a explorar más al norte, hacia lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. En su búsqueda, de Soto cruzó ríos como el Mississippi, convirtiéndose en uno de los primeros europeos en documentar este gran sistema fluvial. Sin embargo, su expedición no fue solo una búsqueda de oro, sino también un viaje de descubrimiento que resultó en la recopilación de información sobre la geografía, la flora y la fauna del continente. Su crónica de la expedición, aunque no fue publicada durante su vida, fue utilizada posteriormente por otros exploradores y sirve como un testimonio valioso de las tierras y culturas que encontró. La vida de Hernando de Soto culminó en 1542, cuando sucumbió a la fiebre en lo que hoy es el estado de Arkansas. Su muerte marcó un giro significativo en la expedición, que fue abandonada por la mayoría de sus hombres tras su fallecimiento.
Los pocos que sobrevivieron regresaron a España, llevando consigo relatos de sus aventuras que reflejaban tanto la brutalidad de la conquista como los logros geográficos. El legado de Soto es complejo. Por un lado, es recordado como un pionero de la exploración europea en América del Norte. Su expedición abrió el camino para futuros exploradores y conquistadores, y su documentación de las culturas indígenas proporcionó un conocimiento valioso para las generaciones futuras. Sin embargo, su memoria está manchada por la violencia y el sufrimiento que infligió a las comunidades nativas, cuyas vidas fueron alteradas drásticamente por su llegada. Esta dualidad en su legado plantea preguntas sobre cómo recordamos a los conquistadores: ¿son héroes de la exploración o perpetradores de la violencia? La influencia de Hernando de Soto ha perdurado a lo largo de los siglos. Su figura ha sido reinterpretada en diferentes medios, desde la literatura hasta el cine. En la literatura, ha sido objeto de novelas históricas que exploran sus aventuras y conflictos. En el cine, su figura ha aparecido en documentales y dramatizaciones que intentan capturar la complejidad de su carácter y su época. Sin embargo, es importante reconocer que estas representaciones a menudo simplifican o distorsionan la realidad de sus acciones y su impacto. En la cultura popular, De Soto es frecuentemente mencionado como un símbolo de la ambición y la búsqueda de riqueza que caracterizó a muchos exploradores de su tiempo. A menudo se le presenta como un personaje trágico, cuyas aspiraciones lo llevaron a una muerte prematura en tierras desconocidas. Sin embargo, su historia también sirve como un recordatorio de las consecuencias de la colonización y la explotación de los pueblos indígenas. En este sentido, su figura ha sido utilizada en debates sobre la memoria histórica y la interpretación de la conquista en el contexto de la justicia social. La interpretación de Hernando de Soto también ha sido objeto de revisiones académicas. Los historiadores han discutido la necesidad de comprender su vida y acciones dentro de un contexto más amplio, considerando las complejidades de la interacción entre europeos e indígenas. Este enfoque permite explorar no solo sus logros y fracasos, sino también las repercusiones que sus acciones tuvieron en las sociedades nativas y en la formación de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. En conclusión, la vida de Hernando de Soto está marcada por la ambición, la exploración y la violencia. Su legado es tanto uno de descubrimiento como de destrucción, y su impacto ha sido sentido a lo largo de los siglos. Al reflexionar sobre su historia, nos enfrentamos a preguntas sobre cómo recordamos a figuras históricas complejas y cómo su legado influye en nuestra comprensión de la historia. La dualidad de su figura nos invita a explorar no solo las hazañas de los conquistadores, sino también las vidas y culturas que se vieron afectadas por sus acciones. A través de su historia, Hernando de Soto sigue siendo un personaje fascinante que nos invita a reflexionar sobre el pasado y sus repercusiones en el presente. La narrativa de su vida no solo es una crónica de aventuras, sino también un recordatorio de las complejidades de la historia y la necesidad de examinarla desde múltiples perspectivas. ¿Qué podemos aprender de su legado y cómo podemos aplicar esas lecciones en la actualidad? La historia de Hernando de Soto nos desafía a considerar el costo de la ambición y el precio de la exploración, así como el impacto duradero que estas acciones pueden tener en las culturas y comunidades del mundo.